Tenemos en el día de hoy una palabra que yo sé va a edificar su vida. Y quiero hablar un poquito acerca de esto porque creo que es importante que aprendamos todas esas lecciones que Dios ha dejado en la Escritura y que son para nosotros vivirlas, aplicarlas y edificarnos en ella. Y la semana pasada comenzamos una nueva serie que se llama De lo corriente a lo extraordinario. Y hoy vamos a entrar a la segunda parte de esa serie. Yo estaba estudiando la semana pasada y Dios me impresionó con esto. Y comencé con esa serie y empecé a ver a estos personajes bíblicos que son desconocidos y a veces hasta olvidados, pero que jugaron un papel importante en la historia de la humanidad en su rol bíblico, ¿verdad? Los encontramos, rara vez los encontramos en la Escritura. Esta figura fueron registrados en la Biblia para enseñarnos lecciones perecederas y a veces las encontramos una o dos veces y no los volvemos a ver. Los encontramos en una parte y a lo mejor alguien lo menciona en otra, pero no volvemos a verlos. Pero ellos están allí por una razón, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, de que cuando alguien aparece en la Escritura es porque hay una razón de peso, hay una revelación que está encerrada en su intervención, en cualquiera de los papeles que jugaron, en los distintos roles que ellos desempeñaron para llevar a cabo los planes de Dios. Dios siempre tiene modelos en la Escritura, deja modelos para que nosotros sigamos esos modelos y podamos aplicarnos a nuestra vida y podamos ser bendecidos. Y por eso estas lecciones que ellos nos enseñan son perecederas, o sea, subsisten a pesar de que de tantos años que han pasado desde que ellos pues desarrollaron ese papel y hoy día todavía siguen esas lecciones siendo de edificación y siendo importantes para nuestra vida. La semana pasada hablamos acerca de dos mujeres, hablamos de Sifra y hablamos de Fua. Y estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera conocen estos nombres, no saben quiénes son. Pues déjenme decirle que estas fueron las parteras, las dos parteras egipcias que Dios usó para preservar la vida de los varones judíos, de aquellos niños que nacieron en Egipto cuando el pueblo de Israel era todavía esclavo allí en Egipto. Dice la Escritura que por 400 años fueron esclavos en Egipto, y durante ese tiempo, cuando el faraón vio que los niños proliferaban, empezaban a nacer hijos, pues ¿qué hizo? Vino y envió a matar a estos niños. Es una estrategia que hemos visto que en más de una ocasión el enemigo ha usado en la Escritura. Cuando Herodes supo que Jesús había nacido, que el Mesías había nacido, envió a matar a todos los niños menores de 2 años porque realmente no sabía dónde estaba Jesús, así que dijo, mejor los matamos a todos. Esto quiere decir que, ¿verdad? Es un plan que se repite. El faraón, que es pues figura del diablo, no quería que se levantaran sacerdotes en el pueblo de Dios. Y era un ataque directo a la familia. Hoy día seguimos viendo esto. Ya ahora no se ataca, o sea, sí se está matando niños, ¿verdad? No nacidos, y ahora quieren matarlos aún ya después de nacido, pero también vemos cómo se quiere quitarle la identidad, la masculinidad al hombre. Ahora le dicen que puedes escoger tu género, no necesitas que nadie te diga, tú no necesitas ser con el género que naciste, si no te gusta te lo cortas, te lo cambias. Bueno, usted sabe la historia. Lo que sí quiero pues hablar claramente es que sin la intervención de estas dos mujeres, de Sifra y de Fua, no habría existido Moisés. O sea, Moisés no habría tenido oportunidad de vivir y Moisés sería el gran líder levantado por Dios para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud. Y esto es lo importante. O sea, estas mujeres desconocidas jugaron un papel importante para la humanidad y fueron desconocidas, fueron mujeres desconocidas, comunes, corrientes, como usted, como yo, que tenían una profesión que también era común y corriente, pues eran parteras, pero lo usaron para hacer lo que tenían que hacer. Ellas tomaron lo que tenían en sus manos, aquello que era lo que estaba cercano a ellas, y lo usaron para ser de bendición. Por causa, dice la Escritura, del temor de Dios que vino sobre ellas, ellas salieron de lo corriente para caminar en lo sobrenatural, caminar en lo extraordinario, para hacer algo que era extraordinario. Sin embargo, ellas
no fueron a conquistar nada, no hicieron una guerra, no revolucionaron su tiempo. Ellas tranquilas con lo que tenían a mano, con los medios que tenían a mano, los recursos que tenían a mano, hicieron lo que tenían que hacer. En otras palabras, obedecieron a Dios y Dios fue exaltado. Esta simple acción, que no es tan simple en realidad, porque se jugaban la vida, estaban desafiando las órdenes de Faraón, pero aún así produjo un resultado que afectó la historia de la humanidad, ¿verdad? Por eso tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo, aunque lo quieran ignorar y no lo quieran quitar, pero existe. Pero además ellas fueron bendecidas, ¿verdad? Dice la Escritura que ellas fueron bendecidas por causa de obedecer a Dios, por causa de hacer la voluntad de Dios, porque ese temor de Dios que vino sobre sus vidas desafió al enemigo e hicieron lo que tenían que hacer. Así que hoy quiero continuar con estos personajes semi desconocidos que aparecen una sola vez en la Escritura, tal vez dos, pero como señalamos la semana pasada, están allí porque tienen cierta relevancia para lo que Dios quería hacer. Mi intención con esta serie es extraer lecciones de la vida de estos individuos y poderlas aplicar a la nuestra para ser edificados y ser bendecidos. Así que preste atención, porque esta noche nos vamos a referir a otro héroe que no es tan desconocido, ¿verdad? Que es Jabes. Vamos a hablar esta noche un poquito acerca de Jabes. Tal vez usted dirá, pero pastora, Jabes no es tan desconocido. Cierto que se ha hablado mucho de Jabes, pero no por ello se conoce mucho de él. Realmente Jabes aparece una sola vez en la Escritura y la realidad es que se habla de Jabes porque nos gusta la oración de Jabes, pero no conocemos mucho de Jabes. Y yo quiero que vayamos al pasaje de la Escritura que habla acerca de Jabes, allá en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y mire lo que dice. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¡Wow! E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Mire bien, esta es la única vez que este Jabes aparece en la Escritura. No aparece antes, no aparece después. Es la única vez que vemos a este personaje bíblico, ¿verdad? Y la Escritura no abunda mucho acerca de este personaje que aparece y desaparece con esta misma rapidez. Pero estos dos versículos nos dan abundante información para hacernos una idea de quién era este personaje. Vamos a tratar de identificar el por qué Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Y lo primero es, ¿quién era Jabes? ¿Quién era este tipo? ¿Verdad? Como diríamos en Cuba. Su genealogía dice que desciende de Judá. Acuérdense que Judá era el cuarto hijo de Israel. Judá era el que significa alabanza. Judá era la tribu que iba delante a la guerra. Judá era la tribu que representa al león de Judá, a Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, recuerde que de Judá, en la línea de Judá, la línea de David, saldría el Mesías. O sea, estamos poniendo en perspectiva quién era este hombre. Así que Jabes desciende de Judá. Y el significado es un poquito complicado. Está realmente explicado en el versículo porque dice dado a luz con mucho dolor. Si vamos a la raíz de la palabra, quiere decir doloroso, afligido, tiene otros significados que realmente no son muy buenos. Y la Biblia añade que por eso le puso su madre ese nombre. O sea, la madre lo trajo al mundo con dolor. En otras palabras, la vida de Jabes no empezó bien. Hubo algo en su nacimiento que no estuvo bien. No sabemos, la Biblia no abunda, pero sabemos que su principio no fue realmente algo, ¿verdad? Gozoso, feliz, sino que hubo dolor, hubo aflicción. Y la única razón para que usted tiene para darle a un hijo un hombre así es que haya sido un evento traumático, o sea, algo que realmente haya provocado dolor. Nadie le pone un hijo a Jabes para perpetuar la memoria del dolor, a menos que haya sido tan terrible que no lo quiera olvidar, para no volver a repetirlo, ¿verdad? Y esta es la parte de la madre
Pero lo que nosotros podemos imaginar es que no fue nada fácil para Jabes. Usted se imagina que cada vez que alguien lo llamaba, cada vez que alguien decía, Jabes, ven acá, Jabes esto, Jabes aquello, lo que realmente le estaba recordando los dolores de su madre. O sea, es terrible realmente. A veces no entendemos este tipo de cosas porque en la Biblia todos los nombres tienen un significado y le ponían el nombre precisamente por causa de ese significado. O sea que cuando esta madre le puso al hijo afligido, doloroso, terrible, lamentable, ese otro de los significados, es algo terrible. Yo me imagino lo que esto produce en este niño, ¿verdad? Si añadimos esto, lo que conocemos con el rechazo, yo me imagino que Jabes era la manifestación del rechazo caminando, era alguien que se sentiría bien rechazado. Creo que muchos se pueden identificar con esto. Muchos que tuvieron una niñez, un principio doloroso en su vida, pueden identificarse con Jabes en este tiempo. Hay muchos que han tenido principios que son así dolorosos, llenos de traumas, llenos de rechazo, con muchas situaciones difíciles que tuvieron que vivir cuando nacieron, cuando eran muy pequeños, en su crecimiento, y pueden identificarse con el nombre de Jabes. Pero el nombre de Jabes no lo era todo en este hombre. Él, al igual que las parteras, tomó lo que tenía a mano, algo que le era común, algo que le era corriente, para lograr algo extraordinario. Y lo que Jabes usó fue la oración. O sea, eso fue lo que él hizo. Él usó algo que le era conocido. El pueblo de Israel se le enseñaba a orar, aprendían a orar desde niño. Era algo que se le era impuesto. Él tomó esto que él ya conocía, algo que era supuestamente algo muy común para todos, y lo hizo extraordinario. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda en el día de hoy. Las lecciones que estos seres desconocidos casi de la Biblia nos enseñan cada vez que aparecen. O sea, aparecen por una razón. Vamos a ver las razones por las que Jabes hace esta oración, y además por qué esta oración quedó registrada en la Escritura. Si usted ve, hay 3 ejemplos de oración en la Biblia que nosotros no debemos pasar por alto nunca. 3 ejemplos que fueron modelos que se quedaron allí registrados para que nosotros pudiéramos aprender algo de la oración y establecer una relación diferente con Dios. El primero, por supuesto, y tenemos que mencionarlo, es el Padre Nuestro. Jesús mismo nos dejó un modelo de oración, el mejor modelo de oración, y fue explicado por el Maestro de Maestros. Jesús nos da paso a paso cómo debemos orar. Es un modelo, no es repetir esa oración, porque entonces ya no estaríamos repitiendo, no estaríamos orando. Orar es hablar con alguien. Entonces Él nos deja un modelo. ¿Cómo empezar nuestra oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a empezar pues exaltando a Dios, adorando a Dios, y así nos da paso a paso cómo deberíamos orar, ¿verdad? La segunda oración que a mí me gusta mucho y que no debemos tampoco pasar por alto es la oración de Elías ante los profetas falsos, ¿verdad? Es el mejor modelo de oración para guerra espiritual que encontramos en la Escritura, porque para empezar, Elías le dice: Señor, estoy orando a ti para que tú te glorifiques, tú que eres Jehová de los ejércitos, del escuadrón de los ejércitos celestiales, haz tu voluntad, haz que baje el fuego del cielo y quema esto y echa el agua primero para que les sea más difícil, ¿verdad?, quemarse. Pero dice, para que ellos sepan que tú eres Dios. O sea, no para que sepan que yo soy el profeta poderoso, no, para que ellos sepan que tú eres Dios. Y lo que hace Elías aquí es que confronta al pueblo, ese pueblo que estaba vacilante, aquel pueblo que estaba entre dos aguas, aquel pueblo que estaba entre el Dios y los ídolos, entre servir a Dios y a los falsos profetas, sin importar en qué área se desenvuelven, porque ahora todos son profetas, ahora todos, ¿verdad? No. Y no estoy hablando solamente de la iglesia. Hay muchos que están líderes que se han levantado como y se autotitulan líderes en la política, en las áreas sociales, en todas partes, ¿verdad? Y usted tiene que ser muy sabio a quién usted sigue y a quién usted escoge para que sea su modelo. Y aquí eso es lo que hace el profeta Elías, los confronta para que se alineen a la perfecta voluntad de Dios. Entonces esa es la segunda oración que, por supuesto, a mí me impresiona. Y por supuesto la tercera, la de Jabes. Esta oración va mucho más allá que pedir una bendición.
Y yo quiero hablar un poquito acerca de esto, porque hay ciertas corrientes en el pueblo de Dios, ¿verdad? Que les cuesta orar por bendiciones propias. Les cuesta, ¿verdad? Es un poquito, a veces caen en la religiosidad, caen en los extremos y dice, no solamente es que les cuesta orar, sino que creen que no se debe, que solamente se debe orar por otro y que no se debe pedir para uno mismo. Algunos que viven en una extrema pobreza y se dan como en el pecho, sí, esto es la voluntad de Dios, Jehová quitó. Eso es realmente es un problema que ellos tienen y deberían desarrollar una relación con el Señor para ver realmente lo que Dios quiere de nosotros. No tienen problemas intercediendo por otros, pero no piden para sí mismo. Sin embargo, esta oración fue introducida aquí con el expreso propósito de que entendamos que Dios quiere que le pidamos todo aquello que nos hace falta. Dios no tiene problema con que usted le pida lo que le haga falta. Al contrario, aquí Dios nos muestra esto para que nosotros entendamos, Él quiere que tú vayas a su presencia y le pidas y expongas tu necesidad, exponga todo lo que tú estás pensando, lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú sueñas y lo pongas delante de Él. Si tú lo pones en las manos de Dios, Él va a hacer algo con eso. Por supuesto, debemos saber pedir y pedir bien. La Escritura dice que muchos no reciben porque no piden bien, porque piden por egoísmo. Pero cuando usted pide cosas buenas, Dios se las va a dar porque Dios es un Padre bueno. Dice la palabra de Dios que hijo que le pide al Padre pan, Él le dará piedra, ¿verdad? Cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará todo aquello que nos haga falta. Entonces aquí Dios nos está exhortando a que pongamos delante de Él nuestras peticiones para Él poder contestarla. Y esto es importante. Es importante que entendamos que en esta parte de la Escritura, Jabes viene y nos deja un modelo para que nosotros pidamos, para que nosotros vayamos al Padre Celestial y expongamos nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras esperanzas delante de Dios. Pero además Él quiere que vayamos más allá. Él quiere que soñemos en grande y que pedamos para ver nuestros sueños cumplidos, ¿verdad? Porque Jabes no se limita a pedir bendición, él pide ensancha mi territorio, o sea, pide algo más, quiere más de eso. Esta es la forma de Dios darnos permiso para soñar, darnos permiso para pedir para esos sueños, darnos permiso para ir a su presencia y pedir. Dios está diciendo, no me estás ofendiendo, no me estás faltando el respeto, no me estás deshonrando con pedirme cosas que tú necesites, porque yo ya estoy dispuesta para dártela. Y ahora yo quiero que entremos a analizar un poquito la oración de Jabes. Quiero llamar su atención sobre varios aspectos de esta oración que es tan importante. Y lo primero, quiero recordarle cómo empieza ese versículo 9. Dice, y invocó Jabes al Dios de Israel. Escuche bien, e invocó Jabes al Dios de Israel. Estamos hablando de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Dice, Jabes era parte del pueblo de Dios. Entienda esto. Jabes conocía, por tanto, el pacto que Dios tenía con su pueblo. Jabes estaba bajo pacto. Ahora, esta fase que introduce esta oración habla de pacto y lo hace de una manera muy sutil, porque a aquellos que no conocen la Escritura se le puede pasar esto por alto. Pero escuche, yo quiero que vaya conmigo o al menos escuche esta palabra en Génesis 32, capítulo 32, versículo del 28 al 30, dice lo siguiente. Y el varón le dijo, aquí está Jacob peleando con el ángel de Jehová. Y dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob a aquel nombre el lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Estos versículos están impactantes. Aquí está Jacob peleando y él le dice, déjame, y él le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Escucha bien, Jacob le dice al ángel del Señor, al ángel de Jehová, que no es otro que el mismo Jesús, dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Que lo sujetó, dice que lo agarró y le dijo, no te suelto hasta que no me bendiga. Y aquí vemos y ahí mismo en ese lugar, en Peniel, que quiere decir, vi al Señor cara a cara, o sea, vi su rostro, estuve
cara a cara con Dios, Jacob se convierte en Israel. Dejó de ser, ahí mismo le cambia el nombre. Sí, Dios llevó a Jacob del usurpador a un hombre que lucha, a un hombre que persevera, a un hombre diferente. Su significado bíblico tiene dos palabras importantes: prevalecer y fortaleza o poder. Esas son las dos raíces de la palabra Israel. Pero realmente literalmente significa el que gobierna con Dios. Entienda esto, el que gobierna con Dios. En otras palabras, cuando Jabes está diciendo el Dios de Israel, está haciendo alusión a este hombre que bendijo a Israel porque tenía pacto con Israel. Estaba refiriéndose al pacto, estaba refiriéndose a la bendición que está encerrada en el pacto. No era cualquier Dios. Jabes no se estaba refiriendo a cualquier Dios, y todos sabemos que en aquella época había muchos dioses falsos en Israel y en todo el Medio Oriente. Pero él no tiene ningún problema en dejar claro a qué Dios él está orando. Él está invocando al Dios de Israel, al Dios que bendijo a Israel, al Dios que Jacob tuvo cara a cara, al Dios que ayudó a Jacob, que lo bendijo y que le ayudó a seguir adelante. Este es al Dios que él está. Y es impresionante porque dice, lo vi cara a cara, pero lo impresionante de esto es que en el versículo 30 Jacob dijo, y fue librada mi alma. Entienda bien esto. Estamos hablando de un Jabes que tuvo un comienzo doloroso. Estamos hablando de un Jabes que su comienzo fue traumático, lamentable, dice la Escritura. Pero que este hombre dice que tuvo un encuentro, en algún momento de su vida, tuvo un encuentro con el Dios de Israel, con el Dios de pacto, y su alma fue librada. Y por eso él le dijo, bendíceme. Y hace alusión a aquel que bendijo a Israel. En otras palabras, él, al igual que Israel, fue a la presencia de Dios y le dijo, no me salgo de aquí hasta que tú no me bendigas. Entienda que aquí hay mucho más. Estos versículos son mucho más profundos. El Dios de Israel no es lo mismo decir, oh, yo alabo a mi Dios. No. Él está haciendo específicamente, está diciendo por qué él está invocando al Dios de Israel. Es el Dios de pacto, es el Dios que restaura, es el Dios que prepara una herencia, es el Dios que bendice. Ese es el Dios al que Jabes estaba invocando. Y es importante que tengamos esto, porque estos juegos de palabra a veces los pasamos por alto. Leemos una escritura, suena bonito, y esta oración le encanta a mucho pueblo de Dios porque simplemente habla de, oh, Dios me va a dar bendición, Dios me va a prosperar. Pero no solo se trata de eso, va más allá, Dice que es el que va a gobernar con Dios. ¿Por qué vas a gobernar con Dios? Porque has estado en su presencia, porque has conocido a Dios. Tú solamente puedes gobernar cuando tú has conocido. ¿Cómo vas a gobernar con Dios si no sabes cuáles son los mandamientos de Dios? Si no conoces lo que Dios quiere de ti, si no conoces lo que Dios quiere de otro. Este hombre había estado en la presencia de Dios. Mire bien que las características más importantes de Israel era la perseverancia. Este hombre había peleado, había luchado, había trabajado por 14 años por Raquel. Y cuando Jabes hace alusión al pacto, está incluyendo el nombre de Israel, está incluyendo todo esto. Así que podemos asumir que le estaba recordando a Dios, además de que él también había perseverado a pesar de sus orígenes, a pesar del trauma, a pesar de las heridas del pasado. Por eso yo quiero hoy recordarte que no importa cuál fue tu principio, que no importa qué tanto hayas sufrido, que no importa todo lo que hayas tenido que pasar, porque lo que importa cuál será tu final, a dónde Dios te está llevando, de dónde Dios te ha sacado. Eso es lo que importa. Y Dios quiere recordarte que no puedes dejar de perseverar, que así como Israel perseveró, así como Jabes aprendió la lección y perseveró a pesar de su principio doloroso, Él tiene un mejor final para ti. Él tiene algo mejor para ti más adelante. Por eso tienes que perseverar, tienes que seguir adelante y no puedes dejarte caer. Así como Israel perseveró, ¿verdad? Aquel Jacob que se convirtió en Israel perseveró, así como Jabes perseveró, invocaba al Dios de Israel porque lo había conocido. Pues usted también siga perseverando, siga luchando, porque usted no está solo. El Dios de Israel, el Dios que pelea contigo, no te ha dejado solo.
Y esto es lo que estaba diciendo Jabes cuando comienza esta oración, ¿verdad? Lo primero, él invocó al Dios que había estado con él en los momentos difíciles, el Dios que había estado con él en los momentos dolorosos, porque quería llevarlo a lo extraordinario, a ser el más ilustre de su familia. Recuerda, a lo mejor a veces usted está hablando con alguien y le dice, ay, es que en mi familia nadie ha estudiado o nadie ha llegado a hacer esto o nadie ha hecho, y usted dice, solo yo. Pues Dios se está llevando a ser el más ilustre de tu familia. Así que comienza a darle gracias a Dios por eso. Lo segundo el segundo aspecto que podemos ver de la oración de Jabes es cuál fue el propósito de su oración. ¿Cuál fue este propósito? Y dice, oh, si me dieras bendición. Así continúa la oración de Jabes. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que Jabes no especifica cuál es la bendición que él quería. Él no dice, Señor, dame un carro. Señor, quiero una casa. Señor, quiero $1.000.000 en el banco. No, Jabes no dice nada de esto. ¿Por qué? Entienda esto. Esto a veces es que a mí me encanta cuando podemos entrar a la escritura y poder escudriñar todo lo que encierra una palabra que a veces la leemos y la pasamos por alto. Pero si vamos a la escritura, vamos a encontrar todas las listas de mandamientos que le fueron dados al pueblo de Israel en Deuteronomio 27 y 28. Es una lista enorme de mandamientos, pero la implicación allí, y está bien clara en la palabra de Dios, le dice, la única forma de que el pueblo de Israel fuese bendecido era que si ellos cumplían dichos mandamientos. La palabra de Dios allí no dice, no es más clara porque no puede serlo. Dice, si cumples esto, yo te bendeciré. Ahora, dice que si no lo cumples, dice, estas maldiciones te vendrán. En otras palabras, si el pueblo de Israel obedecía a Dios, sería bendito. Entonces, cuando viene Jabes, hace esta oración, Jabes sabía esto. Jabes conocía cuál era el principio para ser bendito. Lo único que tenía que hacer, ¿verdad? Y este es un principio que lo sabe todo el pueblo judío hasta el día de hoy. O sea, la única forma de ser bendecido por Dios era por medio de la obediencia. Él sabía que si él obedecía los mandamientos de Dios, él iba a ser bendito. No importa lo que hicieran o dijeran los demás. Si él obedecía esos mandamientos, la bendición vendría. No hacía falta que Jabes hiciera una lista, ¿verdad? Para incluirla en su oración. ¿Por qué? Porque él era obediente. Y él sabía que si obedecía, la bendición sería completa. La bendición vendría a su vida. Muchos de nosotros no hemos recibido todas las bendiciones porque aún no somos obedientes en todas las áreas de mi vida o de la tuya. Entonces, nos falta todavía ciertas, ¿verdad? Obediencia en alguna área, parte de nuestra vida que todavía está allí medio chueca, y entonces no vemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios en todo, no queda otra alternativa que venir bendición a nuestra vida, porque la bendición sigue a la obediencia. Esto es importante, lo hemos dicho antes. Entonces, lo primero que hemos visto es que Jabes perseveraba para poder salir adelante de una situación difícil y seguir adelante. Lo segundo que hemos visto es que era un hombre obediente. Lo tercero, que incluía su oración, básicamente, vamos a ver las 4 cosas que incluía esta oración. Básicamente eran 4 cosas. Lo primero, bendición. Ya acabamos de hablar de esto, ya vimos que el principio de esta oración era la obediencia, pero además al pedir la bendición de Dios, Jabes estaba reconociendo que solo Dios era fuente de bendición. Solo Dios. No es el banco, no es el gobierno, no es la bolsa de valores, Dios. Solo Dios es fuente de bendición. Pero además, Dios y solo Dios podía bendecirlo, no había otro, porque para el pueblo de Israel no podía haber otra fuente de bendición. Cuando nosotros empezamos a orar, debemos primero ir a Dios. Pastor, usted me dice que no vaya al médico. No le estoy diciendo que no vaya al médico. Ore primero, luego va al médico. Pastor, es que me van a deportar. Ore primero, luego va al abogado. Primero cuente con Dios. Exponga su caso delante de Dios. Órele a Dios primero y después vaya a usar los demás recursos. Tenemos que entender que
la bendición de Dios va a venir por medio de la obediencia, pero solamente va a venir de Dios. No puede venir por otra parte. Una definición de bendición que le hemos dado antes y que la hemos manejado es ser empoderado para tener éxito contra toda probabilidad. Cuando usted es bendito, usted va a tener éxito contra toda probabilidad, ¿verdad? El médico, el doctor, el especialista, el banquero, el abogado, el juez, todos van a estar a favor suyo. ¿Por qué? Porque usted es bendito, porque usted ha obedecido a Dios, porque usted ha ido a la presencia de Dios y has puesto su caso delante de Dios primero. El tener la gracia de Dios para lograr todo lo que se emprenda en la vida es lo que te garantiza que serás bendito. Aquí vemos que este hombre, que Jabes le dice, bendíceme. Pero para usted ser bendito, Dios tiene que darle algo más allá, que es que la bendición es su gracia, es tener esa gracia para lograr todo lo que usted se proponga en la vida. Y yo le recuerdo lo que dice Efesios 1:3, ¿verdad? Que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, fíjese que está en pasado. Nos bendijo. O sea, ya hemos sido benditos. La bendición está allí, está disponible, ¿verdad? Ya Él nos bendijo. Ahora, puedes orar, puedes clamar y hasta reclamar tus bendiciones porque hecho está. Escuche bien, hecho está. Están allí. Si tú has obedecido a Dios, las bendiciones no pueden ser retenidas. No hay diablo, no hay infierno, no hay nada que pueda retener tus bendiciones. Cuando tú obedeces a Dios, tú estás desarmando al enemigo. Ningún ataque del enemigo te puede robar lo que Dios tiene para ti. Ahora bien, lo único que tienes que hacer es accesar esas bendiciones, entrar en esos lugares celestiales por medio de la obediencia. Lo segundo que vemos acá es, dice, Jabes le pide al Señor, ensancha el territorio. Y este es un término muy sugestivo, porque en el contexto de la oración significa extender terreno. ¿Para qué? Para trabajar, porque era el medio de trabajo de aquel tiempo, el medio de producción que había en aquellos tiempos. Pero va más allá de eso, es la forma de llevar a cabo la visión de Dios para tu vida. Es la manera de que Jabes tenía para ir más allá de los límites, ¿verdad? Para creerle a Dios por algo más grande, por algo mejor, para ir más allá, para no conformarte, para no estancarte en ningún área de tu vida. Y no solamente estamos hablando de la finanza, porque es que esta oración la usan solamente para finanza, pero no es así. Él quería la bendición ilimitada de Dios. Eso era lo que quería Jabes, la bendición ilimitada de Dios en todas las áreas. Él estaba pidiendo más para poder ser bendecido, pero también para ser próspero. Recuerde que le enseñé unas semanas atrás que no es lo mismo ser próspero que ser bendecido. Hay mucha gente próspera que tiene mucho dinero, pero no es bendecida. Tiene prosperidad, tiene dinero, riquezas, pero no tiene salud, no tiene un hogar establecido, está en depresión, vive mal. Entienda que es importante. Entonces, aquí vemos que él está pidiendo la bendición ilimitada de Dios. ¿Para qué? Para tener prosperidad, pero también para tener bendición. Ahora, yo les sugiero que usted no pida un territorio si no está dispuesto a trabajarlo, ¿verdad? Más territorio para un hombre de negocios significa más clientes. Por ejemplo, para alguien que no tiene trabajo significa un empleo. Extiende mi territorio para un enfermo significa salud. Entienda que esta es una figura, es una ilustración que usa la escritura para que usted pida ensancha mi territorio, pero ensánchala en diversas áreas de tu vida. No necesariamente quiere decir aquí solamente finanza. Territorio aquí significa oportunidades de Dios para crecer en algún área. En otras palabras, lo que Job estaba pidiendo aquí era la gracia de Dios. Gracia de Dios. Una cosa es ser bendito y otra ser bendito con la gracia de Dios. De nuevo, muchos reciben bendiciones, pero se quedan ahí. Ejemplo, una persona recibe una ofrenda. Usted necesita una ofrenda y viene y aparece alguien con una ofrenda y le da la ofrenda y usted dice, ay, Dios me bendijo. Pero cuando la ofrenda se agotó, usted se quedó ahí, tiene que seguir trabajando y tal vez no en muy buenas condiciones, pero tiene que seguir trabajando. Si es cuando usted
bendito y próspero, vienen las dos cosas de la mano. Dios le bendice y le da prosperidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, el que es bendito y la gracia de Dios está con él, toda puerta se abre aún antes de tocarla. Vive en un continuo crecimiento e incremento en todas las áreas de su vida. Usted ve que su territorio se expande en todas las áreas, ¿verdad? Su familia está bien, sus hijos están bien, están congregándose. Usted ve su familia viniendo a los pies de Cristo. Usted ve que las familias son restauradas, viene unidad, viene restauración, viene el perdón, vienen tantas cosas que forman parte de la bendición de Dios. No solo es el dinero. Fíjese que no estoy diciendo que será rico, sino que será próspero en todas las áreas de su vida. Ahora, la tercera cosa de la que habla la oración de Jabes, ya vimos, bendíceme. Lo segundo es sacha mi territorio. Y lo último dice, la mano de Dios. Dice, y si tu mano estuviere conmigo. Entienda, en otras palabras, Jabes está pidiendo la presencia de Dios. Oh my God, esta sí que es importante. No existe tal cosa como bendición y prosperidad sin la presencia de Dios. Nada que ver. Cuando su vida está bajo la dirección de Dios, cuando está allí bajo la presencia de Dios, cuando esa presencia es manifiesta, cuando esa presencia es visible en su vida, no hay forma de que usted no camine en la prosperidad de Dios. Usted va a ver todos los planes de Dios manifiestos en su vida. Usted va a ver la paz, el gozo, usted va a ver, ¿verdad? La salud, usted va a ver la libertad, usted va a ver la seguridad. Todo va a estar cubierto por la mano de Dios. Ser próspero es ser abundante en todas las áreas de su vida. Y Jabes no era tonto. Primero pide, fíjese bien qué impresionante, primero pide la gracia de Dios y ahora está pidiendo la presencia y el poder de Dios en su vida. Este sí que sabía pedir, ¿verdad? Este Jabes sí que sabía pedir. Ahora, cualquiera diría que esto es una oración atrevida de parte de él, ¿verdad? De parte de Jabes. En realidad denota que Jabes tenía una relación cercana con Dios. Porque solamente usted puede pedirle a Dios de esta manera que él se atreve a pedirle a Dios era porque tenía una relación con Dios, porque conocía a Dios, sabía que podía pedir y además sabía lo que podía pedir. Ambas cosas. Jabes había estado en la presencia de Dios, de eso no hay dudas. Él conocía a Dios, él sabía hasta dónde podía llegar con Dios. Se nota su confianza en Dios, en lo que Dios podía hacer, porque él le pide a Dios sabiendo que Dios podía contestar. Y por último vimos que pide la protección de Dios. Y me librarás del mal para que no me dañe. Yo me imagino que esto es basado en su propia experiencia cuando vemos que él empezó, su origen es malo, dice que era doloroso, ¿verdad? Traumático. Esto mismo fue lo que enseñó Jesús a sus discípulos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Ya en Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación más, líbranos del mal. O sea, Jabes veía a Dios como su único protector. Dependía de Dios en todo, ¿verdad? Sabía que su bienestar dependía de Dios. Buscaba de Dios, iba a la presencia de Dios. O sea, usaba lo que conocía, orar. Él oraba, sabía orar, porque había estado en la presencia de Dios. Y Dios es el único realmente que puede librarnos del maligno. Todos los días debemos pedirle, como pedía el salmista, ¿verdad? Aunque un ejército campe contra mí, ¿verdad? No temeré mal alguno. O aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, tenemos que orar. ¿Quién era este Jabes que se atrevía a orar de esta manera? Recuerde que el nombre de Jabes significa doloroso, pero también significaba afligido, lamentarse, ¿verdad? Lamentable. Sin embargo, a pesar de un sedudoso comienzo, dice que fue el más ilustre de sus hermanos. El más ilustre, imagínese usted. ¡Wow! La palabra ilustre que usa la escritura aquí en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea, kaved, que quiere decir numeroso, rico, honorable, honrado, noble, distinguido, pero también quiere decir acumular. Pero el significado que más me gusta es hacer algo más pesado. Literalmente significa sentir peso. Wow. Lo que usted no sabe es que esta palabra kaved tiene la raíz en la palabra hebrea kavod, que significa gloria, la gloria de Dios. O sea, lo que Jabes sentía era un peso de gloria sobre sus hombros. Wow, impresionante. Eso solo puede sentirse cuando has estado en la presencia de Dios.
Si usted no ha ido a la presencia de Dios, usted no puede sentir esa gloria de Dios. Usted no puede sentir ese peso de la gloria de Dios. Solamente cuando alguien tiene una relación cercana con Dios, cuando ha estado allí en la intimidad con Dios, cuando ha perseverado en la intimidad con Dios, es que usted puede percibir, es que usted puede sentir esa presencia manifiesta de Dios en su vida. Y esto es lo que estaba sucediendo con este Jabes. Jabes era un atrevido, iba a arrebatar las bendiciones que Dios, primero porque sabía que estaba bajo pacto, que tenía derecho a esas bendiciones. Segundo, porque había perseverado, no había permitido que el dolor, que las memorias traumáticas del pasado lo detuvieran, lo limitaran. Y él dijo, yo quiero mi bendición. Así como Jacob le dijo, no te suelto hasta que no me bendiga. Este es el Dios que él invocaba, al Dios que sabía que bendecía, al Dios que cambiaba, al Dios que liberaba. Así como liberó el alma de Jacob, él sabía que estaba sanando su alma allí en su presencia. Y aquí vemos que él literalmente, Jabes, caminaba con un peso. Por eso era el más ilustre de su familia, porque la gloria de Dios estaba sobre él, porque había estado en la presencia de Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tu vida cambia, tu vida se transforma. Nunca más eres la misma persona. No solamente eres sanado, eres liberado, eres restaurado. Además, vienen esos sueños, esas nuevas esperanzas. Eres reavivado y tu vida cambia por completo. Y vienen los sueños para ir más allá de tus límites, para romper esos límites y aprender a soñar. Esto es lo que hizo Jabes. Era un peso de gloria que estaba allí por haber estado en la presencia de Dios. Él había sanado el dolor de su alma. Él había restaurado los traumas en su vida. Y por eso va a ser una oración que sabe va a ser contestada. Y el autor de Crónicas está delineando la genealogía de Jehová, y de repente se detiene e introduce Jabes y nos inserta este versículo 10 donde nos deja a conocer la oración de Jabes. Esta oración conmovió el corazón de Dios, porque Dios sabía lo que había hecho en la vida de Jabes. Dios conocía a este hombre porque este hombre iba a la presencia de Dios. ¿Y qué hizo? Revolucionó la vida de este hombre y nos da una muestra de lo que era. Alguien a quien Dios sacó del dolor va a venir a su presencia y en obediencia, reconociendo que Dios y solo Dios puede bendecirle y protegerle. Y esta oración tiene el poder de revitalizar nuestra fe, de aumentar y fortalecer nuestra fe, de poner nuestra confianza en Dios, de devolvernos la confianza a Dios y devolvernos la esperanza. Y esta es la razón por la que es incluida en la Escritura. La oración de Jabes está allí para que tú y yo la apliquemos a nuestra vida, para que aprendamos de perseverar a pesar de los obstáculos, a pesar del dolor, a pesar de nuestros dudosos orígenes. Tenemos que perseverar, tenemos que confiar en el Dios de nuestro pacto y no dejarlo ir, sujetarnos, agarrarnos a Él para que Él nos bendiga, porque Él tiene algo que tú y yo necesitamos, y es en su presencia donde vamos a recibir nuestra herencia. Es en su presencia donde Él nos va a devolver los sueños y la esperanza. Es en su presencia donde Él va a romper nuestros límites para que vayamos más allá, para que verdaderamente seamos, bendecidos. Dios está esperando que los Jabes se levanten y vayan a su presencia y confíen en Él y se acerquen con un corazón genuino, un corazón agradecido, apasionado, confiado, que sabe de dónde Dios los sacó y quieren saber a dónde Dios los quiere llevar. Así que yo te desafío en este día a que comiences a estudiar la oración de Jabes y la apliques a tu vida. ¿Para qué? Para que impresiones el corazón de Dios, así como Jabes lo impresionó. Este hombre común y corriente fue incluido en la Escritura. Su oración común lo llevó a ser a alguien ilustre, a alguien extraordinario. Y el resultado fue allí mismo, al igual que a las parteras, dice la Escritura, y lo bendijo allí. Fíjense bien que lo bendijo allí. No lo bendijo en otra parte, no tuvo que salirse de lo común y lo corriente. Él hizo lo que sabía hacer, y era que ir a la presencia de Dios y orar, que a veces mucho pueblo de Dios no ora, no ve la oración como un arma poderosa, como un arma buena. Pero Jabes, que era más ilustre porque había estado en la presencia de Dios, conocía el poder de la oración y fue a orar. Y Dios nos muestra este modelo de oración para que nosotros nos hagamos, pues también parte de esa oración y seamos bendecidos allí donde tú estás. Allí donde tú estás,
tú puedes ser bendecido simplemente por hacer lo que Jabes hizo. Fue un hombre obediente, fue un hombre perseverante, que iba a la presencia de Dios y Dios le bendijo, rompió sus límites y fue más allá. Le dio el territorio, le dio su herencia. Si tú quieres lo mismo, tienes que hacer como Jabes para que Dios te saque de lo común, de lo corriente, a lo extraordinario. Así que si en esta noche tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, esta es la buena oportunidad para hacerlo. O si tal vez te apartaste de los caminos del Señor, tú no le conociste, te apartaste y no entendiste en aquel momento lo que era tener una relación con Dios, pues esa es una buena oportunidad para regresar al Padre. Así que ahí donde tú estás, vamos a hacer esta oración, repite después de mí y vamos a entregarle nuestra vida a Él. Él es el único que puede sanarte, bendecirte, prosperarte y restaurar toda tu vida, también tu familia. Así que donde quiera que estés, repite conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y ahora mismo le entrego mi corazón a Cristo para que Él venga a restaurar mi vida. Señor, gracias por recibirme como hija. Rompo todo pacto con el mundo, con la carne. Me reconcilio contigo, Jesús, y de hoy en adelante viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén.